Soy Sara Trejo González, tengo 60 años, soy maestra desde hace 40 años. Yo tenía 35 años cuando empiezo a sentir algunas cosas raras en mi seno. Acudo a la ginecóloga y lo único que me dice, en ese entonces era soltera todavía, y me dice lo que te hace falta es tener hijos porque necesita tener ese proceso para que disminuyan esos síntomas que tienes. Bueno, pues era trabajaba yo en la Secretaría de Turismo, además era docente en distintas escuelas. Entonces mi tiempo era trabajo, todo. Mi familia, que eran mis padres y mis hermanos, dedicarles los fines de semana. Y bueno, pues ya en un momento en que yo había pensado y había a lo mejor hasta resignado que no me iba a casar, ya lo había decidido que no me iba a casar, pues resulta que llega una persona especial a mi vida y pues resulta que sí me casé, ¿no? Entonces me caso con un hombre maravilloso. Somos de la Ciudad de México y por cuestiones de trabajo nos venimos a Villahermosa. Teníamos 1 año de casados cuando llegamos a Villahermosa y 2 años después nace mi primera hija. Y pues todo parecía que iba bien, todo funcionaba bien. A los 2 años nace mi segundo hijo. Bueno, empiezo a sentirme una bolita en el seno. Entonces acudo al doctor y me dice, vamos a hacer una biopsia por punción. Me la hacen y me acompaña mi esposo. Entonces ya pasa el tiempo para que me entreguen los resultados. Mi mamá en ese entonces viene a la ciudad de Villahermosa para acompañarme y vamos a recoger los resultados y es donde sale positivo, ¿no? Entonces ella me dice, no hay ningún problema, junto con mi papá. Vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer y pues hay que continuar. En ese momento tenía 38 años y entonces pues mis hijos eran muy pequeños y pues teníamos poco de haber llegado a Villahermosa, no conocíamos hacia dónde dirigirnos. Algunos especialistas ya nos fueron recomendando y bueno, uno de ellos me dice, bueno, ¿sabe qué? Pues si gusta puede ir a la Ciudad de México, le puedo dar los datos de un oncólogo que es tabasqueño y que la puede revisar allá. Entonces tomamos los datos, mi mamá se adelanta y me dice, ya te saqué cita con un oncólogo en la Ciudad de México. Voy a la Ciudad de México y creo que fue la peor experiencia que tuve en todo este trayecto. Ya era un doctor grande. Entonces llego al consultorio, mi mamá me espera afuera y cuando salgo hecha un mar de lágrimas porque el doctor me dice, ¿qué tienes? Le digo, pues es que traigo los resultados de una biopsia y se los entrego y me dice, está bien, pues ¿sabes qué? Que te tengo que quitar tu mama. Entonces fue muy impactante. Digo, pues está muy bien. Le digo, pues ya, ahora sí que ya lo voy a ver, ¿no? Entonces salgo del consultorio y me dice mi mamá, ¿qué fue? ¿Qué te dijo el doctor? Le digo, vámonos porque no quiero estar aquí. Entonces,
Pues ya después ya le platiqué qué fue lo que me había dicho y me dice, pues vamos a continuar, vamos a buscar otra opinión. Entonces ya acudimos al oncólogo que nos habían recomendado y me dice, ok, dice, pero ¿sabes qué? Que te voy a hacer nuevamente una biopsia. Y le digo, ok, dice, para corroborar los resultados que tú traes de Villahermosa. Y digo, sí, está muy bien, doctor. Entonces me hace la biopsia y resulta negativa. Entonces me dice, ¿cómo es posible? No podemos tener dos resultados, uno positivo y otro negativo. Dice, vamos a repetir la biopsia. Entonces, nuevamente me somete a una biopsia y vuelve a salir negativa. Entonces me dice, vas a tener que regresar a Villahermosa, a donde te hicieron la primera biopsia, y pide las laminillas para que nosotros las analicemos. A lo mejor hay un error y resulta que efectivamente no tienes nada. Entonces sí, ya regreso a Villahermosa, pido mis laminillas, voy con él, las analiza en su laboratorio y me dice, pues sí, sí son positivas. Dice, ¿sabes qué? Pues ahora lo que vamos, dice, por punción sale negativo, entonces te voy a tener que abrir, vamos a hacer una biopsia y a ver qué es lo que nos arroja. Entonces es mi primera cirugía, por así decirlo. Me toma una muestra de 7 centímetros y ya es cuando me da el resultado positivo y me dice, efectivamente es positivo. Así que pues vamos a tener que empezar un tratamiento. Dije, sí, o sea, está bien. Pero también dice, vamos a tener que hacer otros estudios. Entonces me mandó a hacer muchísimos estudios. Algunos de ellos no me los pudieron hacer porque no encontraban, estaba muy, muy escondido. Puedo decir que fue un periodo tortuoso por todos los estudios que pasé y pues obviamente doloroso, ¿no? En todo este camino, pues mi mamá estuvo a mi lado, porque como mis hijos estaban pequeños, mi esposo se quedó en Villahermosa con ellos a atenderlos y pues yo estaba en la Ciudad de México haciéndome los estudios. Ya cuando se corrobora que efectivamente era positivo con todos los demás estudios, me dice, vamos a empezar el tratamiento. Para esto ya habían pasado 3 años, ¿sí? Y un día, ya estando yo en Villahermosa, pues seguí trabajando, me dice mi mamá, oye, fíjate que cerca de la casa acaban de abrir una fundación y solamente atienden cáncer de mama. Dice, ¿por qué no vienes? Y le digo, ok, voy a ir. Entonces ya fui, llegué a FUCAM en el 2008, llego a FUCAM con los estudios que yo llevaba y me dijeron, adelante, vamos a atenderte, y me empiezan a dar el tratamiento de la quimio tomada, ¿no? Entonces ya me voy controlando con revisiones cada 6 meses y así estuve, continuó mi vida, obviamente, trabajando, viendo a mis hijos, a mi esposo. Aquí en Villahermosa estamos solos en cuanto a familia, porque todos están en la Ciudad de México. Entonces seguía una vida pues normal, por así decirlo, hasta que a los 4 años y medio de estar tomando un medicamento, el medicamento resulta que empiezo a tener otras complicaciones. Llego al hospital y resulta que pues el medicamento había tenido efectos colaterales negativos.
y tuvieron que hacerme una histerectomía. Entonces, obviamente suspendí el tamoxifeno que tomaba y cuando regreso a FUCAM, después de que me recuperé de la histerectomía, regreso a FUCAM y me dicen qué pasó, por qué suspendió su medicamento. Ya le dije qué había pasado y me dijo, bueno, pues vamos a hacer otra vez todos los estudios. Cuando yo inicio en esto, pues tenía un nivel 2, un BIPRAT 2. Ya después, pues ya habían pasado algunos años y de todas las revisiones, o sea, estamos haciendo cuentas, pues del 2004, que es mi primera noticia de cáncer. En el 2012 me dicen que pues ya me tienen que operar porque ya era yo nivel 3. Entonces me operan, me hacen la mastectomía, pierdo mi seno izquierdo y esto, la atención que recibimos en FUCAM fue muy buena. Tienen servicio psicológico, entonces antes de entrar a la cirugía pasé con el psicólogo para poder enfrentar el proceso. Y pues cuando llegó la noticia que ya tenían que operarme, pues obviamente el primero que pegó el grito en el cielo fue mi esposo, en el sentido de por qué. Y le dije, creo que no tenemos por qué cuestionar la voluntad de Dios. Y si esto tiene una solución, que es el perder un seno, no veo cuál es el problema, ¿no? Y si a mí no me afecta, en ese momento le decía, te voy a pedir que por favor tú no cuestiones lo que Dios ha destinado para mí. Así fue. Él respetó esa parte y me apoyó. Siempre ha estado conmigo. Entonces, ya me someten a la cirugía y pues volvemos a estar separados porque mi esposo habla con mi mamá y le dice, le voy a pedir que la tenga en su casa, porque si la operan aquí y se queda con nosotros, nunca se va a cuidar, porque no se está quieta. Entonces le voy a pedir que la tenga en su casa, porque yo sé que usted no la va a dejar hacer nada. Y así fue. Estuve casi mes y medio con mi mamá me atendió, junto con mi cuñada. Ellos fueron las que me atendieron. Y fue difícil. Para ese entonces, pues ya mi hija estaba en la primaria. Me hablaba por teléfono y me decía, mami, tengo que hacer tarea. Decía, sí, hija, vamos a hacerla. Y ya yo le ayudaba y se la mandaba. Le decía, haz esto, haz aquello. Y mi mamá me regañaba. O sea, te están diciendo que no puedes estar sentada en la computadora y ahí estás. Dije, mamá, es mi conexión con mi hija. Es la forma como tengo que estar con ella y ayudarle en sus tareas. Y así fue. Pues ya después de ese mes y medio ya regresé. Obviamente esto es todo un cambio de vida, ¿verdad? Ya al regreso, pues mi mamá me dijo, depende ya de ti lo que hagas porque yo ya no voy a estar cerca. Así que, pues tú vas a decidir lo que vas a hacer de ahora en adelante. Entonces ya regresé
Mi esposo ha sido un apoyo invaluable. Él siempre me ha cuidado. Con mis hijos igual, he tenido su apoyo. Haciendo relaciones, yo tengo con esta enfermedad la edad de mi hijo, 20 años tengo con esta enfermedad. Y a 14 años de haber sido operada, yo digo que sí se puede. Aquí estoy viva, estoy relativamente sana, con los achaques propios de mi edad ya, pero a veces hasta en broma yo digo, me voy a morir de cualquier cosa menos de cáncer, porque es la enfermedad que está uno al pendiente y cualquier cosa, pues ya se tiene que atender uno. Bueno, yo recomendaría que nunca hagamos caso omiso a las señales que nuestro cuerpo nos da, ¿sí? Porque nuestro organismo es muy sabio y Dios nos manda muchas señales y a veces no las queremos ver, ¿verdad? Nos queremos hacer fuertes y decir, no, a mí no me pasa nada. Al contrario, creo que con cualquier señal que nos manden, debemos atendernos y hacer lo propio, ¿no? A veces es doloroso, a veces encontramos personas poco sensibles para lo que uno está viviendo, pero también vamos a encontrar muchas personas que nos tienden la mano, que son nuestro apoyo. Y en mi experiencia, pues los doctores que me han visto siempre han sido muy humanos en el tiempo que tengo en FUCAM de atenderme, han sido muy humanos y la atención invaluable.